Aparece usted como una cachetada cuando menos la pienso, logrando mi cabeza dejar prendida del tiempo, logrando mi cabeza dejar prendida del tiempo. La he visto pasar tan cerca de mí cuando era pequeña. Empiezo a sentir que ya no la entiendo. No se olvide usted que nos conocemos hace mucho tiempo. Sus destellos por aquí y por allá, llegando siempre así, sin avisar. Las ideas me atormentan porque voy dejando atrás tanto por hacer, tanto por pensar, tanto por cerrar. Tener una hora para hablar, contar, escuchar. Una hora entera para estar haciendo sociales. Haciendo Sociales, el programa del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Villa María. Prepara el mate, que ya arrancamos. Hola, muy buenas tardes. Muy tarde. Hoy de colgar en el comedor, me parece. Ay, profesor, por favor. Empezamos ya con todas las informalidades. En primer lugar vamos a saludar. Vamos a saludar acá en esta nueva emisión de Haciendo Sociales desde el segmento Cuadernos de Campo. Hoy en piso con la presencia del profesor Mauricio Grasso y por videollamada con la profesora Celia Galvalici. Ya la vamos a saludar a Celia, pero vamos a hacer la presentación formal y vamos a decir por qué cuando termina el habitual introducción de nuestro programa, dice, Haciendo Sociales, no escuchamos la voz de nuestro compañero Gabriel Ventura porque ha tenido una cuestión personal. Entonces, humildemente intentaremos suplirlo hoy. Vamos a hacer todo lo posible. Totalmente desde
desde el campus universitario, desde el aula C1, en el espacio Sociales al Aire y también del espacio EAS, Espacio Audiovisual Sociales, con la operación técnica de Gonzalo Gentile, ahí que hace todo, parece un pulpo, Gonzalo. Eso siempre lo decimos de aquel lado. Me había visto antes Gonzalo y me había dicho, va a estar, ¿no es cierto? Te veo en un rato, bueno. Y acá estamos, nuevamente con la presencia del profesor Grasso, que es la figurita que más ha salido en el momento. El día de la inauguración, vamos a contarlo a nuestra audiencia. El día de la inauguración fue invitado como miembro de la comisión asesora de la creación del plan de estudio de la carrera de la licenciatura en comunicación social, entonces mostrando y compartiendo el espacio de apertura junto con la coordinadora de la carrera y miembros del comité asesor de la carrera. Después fue invitado como destacado basquetbolista en el equipo masculino de básquetbol en el marco de las Olimpiadas Deportivas Universitarias, en el marco del 30º aniversario de nuestra universidad. Y hoy viene particularmente no solamente como compañero de piso, es un montón, se agradece totalmente, sino también como codirector del proyecto de investigación del cual vamos a abordar hoy en este segmento, que es el segmento de investigación de la Secretaría de Investigación y Extensión del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales, que sabemos que se denomina este segmento Cuadernos de Campo. Vamos a saludar en primer lugar a quien tenemos en línea. Hola Celia, ¿cómo estás? Hola compañeros, ¿cómo les va? ¿Cómo andas, Celia? ¿Qué piso? Celia, estás en Córdoba, se te escucha un poquito lejos, Celia. Sí, Ahora estoy mejor. en Córdoba capital. Ahora mejor. Ahora está llegando Tío ¿Ahora Pugio, sí? ya está más cerca. Voy en camino. Muchísimas gracias Celia por participar y bienvenida Gracias a usted. a este programa. Bueno, muchísimas gracias. Qué piso multifacético, ¿no? Pasamos del básquet a la investigación. Así, en un solo salto. Y digamos. encima después ha sido ha sido designado director técnico del equipo femenino. Entonces, Muy bien, ese detalle no lo sabía. No, es el DT y ya es está. que de una semana a la otra pasan muchas cosas, Celia. Sí, cuando uno dice que la vida es dinámica, Bueno. no está mintiendo, está claro. Es así. Pero qué bueno. Celia, muchísimas gracias por haberte sumado cuando te invité, porque bueno, la producción de este segmento me toca, ¿no? Hoy intentando suplir a la voz oficial de este programa, que es Gabriel. Pero ustedes saben que el objetivo de este programa es que estemos en este espacio de aire, en este caso ahora de audiovisual, ¿no? Por streaming, actores del Instituto de Ciencias Sociales, los lunes vinculado a investigación y posgrado, los martes justamente asociados a vinculación, miércoles y viernes con estudiantes y jueves con graduados. Pero siempre cuando tenemos invitados, lo primero que pedimos es que nos cuenten, ¿no? Nos narren sus trayectorias. ¿Por qué? Porque esta es una ventana para que como comunidad nos conozcamos más. Nos conocemos mucho porque nuestra comunidad, por suerte, tiene una escala interesante para que poder conocernos y compartir. Y compartimos muchas experiencias, mucho trabajo. Pero, Celia, contanos cómo vino tu formación y cómo de repente hoy te estamos entrevistando acá. Bueno, les cuento. Yo estudié en la Universidad Nacional de Río Cuarto y allí empecé a participar de algunos equipos de investigación. ¿Se escucha como doble? Nosotros te escuchamos ¿No? muy Sí, bien. Nosotros te escuchamos muy bien. Perfecto. Entonces, allí en esa oportunidad comencé a formarme como becario de iniciación a la investigación y posteriormente ingresé al CONICET. Estuve trabajando en el CONICET durante 5 años. En ese momento mi tema de investigación era la elaboración de libros escolares desde una mirada de la lectoescritura. Yo soy psicopedagoga de profesión de grado
y entonces siempre me orienté a temáticas que tengan que ver con la educación. Después, bueno, la vida y la trayectoria profesional me llevó a la Universidad de Villa María, y allí, bueno, lo conocí a Mauricio, y en el año 2014 decidimos formar un equipo de trabajo, que es el que aún mantenemos hasta el día de hoy, en el que por las materias en las que trabajábamos ambos, nos interesó comenzar a indagar acerca de la formación de los investigadores en el grado y en el posgrado en la Universidad Nacional de Villa María. Sí. ¿Me siguen escuchando bien, Sí, no es cierto? Se cortó un poquitito, me parece, pero... Bien, porque yo tenía así como una doble entrada, entonces por ahí no sabía si estaban escuchándome. Bueno, en ese sentido, estos últimos años, con el profesor Grasso como codirector y con un equipo muy, muy completo que está conformado por docentes, graduados y estudiantes, hemos venido trabajando con lo que es, en su comienzo, la enseñanza de la metodología de la investigación en la Universidad Nacional de Villa María, desde sus orígenes, ¿no? Desde transitando un poco y entrevistando a los primeros profesores y docentes que tuvo la casa en estos espacios curriculares de enseñanza de la metodología, ¿no? Muchos muy queridos por nosotros, que ya no se encuentran trabajando actualmente, el profesor Rodríguez, el profesor Escribano, el doctor Marzola, todos han sido nuestros docentes y han sido nuestros colegas y compañeros de trabajo. En su momento nos focalizamos en esas historias, en esas trayectorias y en las huellas que ellos dejaron en la formación. Y desde el año 2014, Mauri, ayúdame si no me equivoco, estuvimos trabajando en lo que es la enseñanza de la metodología de la investigación en los espacios curriculares de ciencias sociales de todas las carreras. Celia, sí. Celia, no me vas a generar un spoiler con el resto del programa, porque se nos termina el programa ahora. Claro. Así que por favor. Vamos con la trayectoria primero. Vamos con la trayectoria. Dale. Bueno. Celia, aparte es importante decir que estás en el proceso de elaboración muy, muy avanzado, tu tesis doctoral. Exactamente. Hace un año y algo, casi 2, estoy trabajando en mi proyecto de tesis de doctorado, que ya fue aprobado, entonces en este momento estoy, como todos los doctorandos, un poco paralizada por una cuestión de tiempo y demás, pero mi doctorado también está focalizado en lo que son las trayectorias y las identidades de la formación de investigadores. En el caso del doctorado lo estoy pensando a nivel nacional, con investigaciones de referencia a lo largo del territorio nacional. Mientras que en el equipo de trabajo que desarrollamos dentro de la UNBM estamos pensando en las identidades y trayectorias de formación en investigación de nuestros docentes y de nuestros investigadores principales de CONICET, que desempeñan su actividad en la UNBM, pero que pertenecen a CONICET, ¿sí? Como continuidad de la investigación que venían llevando antes. Ahora le vamos a preguntar su trayectoria al profesor Mauricio Grasso, que ya sabemos 2 cuestiones. Ya tenemos, ya en nuestro estante, ahí que se ve un poquito vacío, ya tenemos 2 cosas. Uno, que es jugador de básquetbol el equipo de básquetbol masculino del Instituto de Sociales. Segundo, que es el director técnico del equipo femenino. Y tercero, que es miembro de la comisión redactora del plan de estudio de la carrera de comunicación. Pero, ¿cómo se formó Mauricio Grasso y cómo llegó a estar sentado ahí hoy? Bueno, en primer lugar, digamos, yo me formé en comunicación social, me recibí en el 2001, un año bastante complejo. Imagínese si no. En las trayectorias y todo. Luego empecé a trabajar acá en la universidad en el 2003, ¿bien?
Ahí yo ya había estado haciendo algunas adscripciones en Córdoba, digamos, en epistemología y las ciencias sociales, con el profesor Rodríguez. Y a partir de ahí, después empecé la especialización en investigación de la comunicación, que terminé. Después empecé un doctorado, después otro, y así sucesivamente. De eso está como bastante inconcluso, pero en el medio, yo, desde que empecé a trabajar, digamos, en epistemología y las ciencias sociales, empecé a tener como un vínculo con el área de lo que sería el área de investigación, metodologías de la investigación, que es un poco por ahí la particularidad que tiene la universidad, ¿no? Es decir, por ahí designa a los docentes en un área y después son afectados a materia específicamente, ¿bien? Entonces esa es una particularidad de esta universidad que no coincide con el resto. Con la lógica de las cátedras, Entonces, como pasa en otras universidades. Claro, y digamos, y eso siempre fue como una especie de preocupación, porque la formación que yo había tenido, más bien tenía el vínculo, digamos, de la formación en una cátedra, ¿bien? Cuando yo llego acá hay otra realidad de trabajo, digamos, si se quiere un poco más dinámica con respecto a las afectaciones, etc. En pocos años terminé trabajando en muchas carreras, además porque justamente epistemología estaba atravesada. Es un espacio Era un curricular espacio transversal, común, transversal, que era para desarrollo, para sociología, para ciencia política, para trabajo social también en algún momento. Y yo creo que debe haber sido más o menos 2012, 2013, es decir, la convocatoria anterior a la que menciona Celia, que nos conocimos acá en el campus, en una oficina, porque compartíamos un box. Entonces, en ese box, mate va, mate viene, empezamos a, digamos, ahí nos llega una notificación, o le llega, me parece a Celia, una notificación de la categorización docente. Y un poco es como que la animé a decir, bueno, el año que viene presentate. La convocatoria para la categoría. Bien. Preséntate, o sea, cuando a ella le había salido la categoría 3, que ya le permitía, digamos, dirigir proyectos de investigación. Y como nosotros veníamos ya discutiendo algo, también nos hemos conocido porque yo, además de haber estado ahora más recientemente afectado a la reforma del plan de comunicación, antes participé en los de sociología. Y en eso es como que tuve que entrevistar a la mayoría de los que daban los espacios relacionados con metodología de investigación. Y ahí también un poco, y charlamos mucho con Celia, que compartíamos bastante tiempo, digamos, en el box. Y de ahí nació empezar el primer proyecto, como decía Celia, a ver algo que tiene que ver con la enseñanza, con la propuesta de enseñanza. De ahí nos fuimos dando cuenta que por ahí esa propuesta de enseñanza quizás ahí analizamos básicamente los diseños curriculares más las propuestas de las materias. Después de ahí pasamos ya a algo más cualitativo, que fueron con las entrevistas, que ahí participaste vos también, digamos, me sumaron. de ese segundo proyecto. Y de ahí lo que hay que decir también es que así como Celia fue cambiando un poco, digamos, y fue siguiendo formándose, etcétera, que, digamos, con el paso del tiempo, es como que también la investigación de alguna manera se fue institucionalizando en Villa María. Y eso Totalmente. o sea, es como que estábamos estudiando algo que se iba modificando porque se iba instalando, es decir, en los proyectos nosotros vimos, en primer lugar, ver crecer el Centro de Investigación y Transferencia, que fue el primero, digamos, de una unidad de doble dependencia, digamos, con ICET y la Universidad de Villa María, y también lo que es Confines y lo que es el IMITAP, ¿no? Es decir, bueno, entonces, en la última convocatoria de los proyectos de investigación, ahí ya decidimos abocarnos un poquito más a la formación, digamos, de investigadores. Lo mismo le digo, no me spoile. No me adelante. No, pero vamos generando algo. Una pregunta más para cada uno y me sumo yo en esta, ¿no? Celia, vos como psicopedagoga, ¿siempre has estado vinculada a la docencia o has hecho, por ejemplo, clínicas, has atendido por ahí? Esa es la pregunta para ti. Y para vos, Mauri, siendo comunicador, sos del plan anterior de la Escuela de Ciencia de la Información, hoy Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Córdoba, ¿no?
como comunicador? ¿Te has desempeñado específicamente, más allá que uno siempre es comunicador? Pero primero le toca a Celia. Bueno, sí. En los comienzos de mi carrera trabajé en el área de la clínica, principalmente en discapacidad, así que estuve integrada a un equipo interdisciplinario de diagnóstico y prevención, tratamiento de la discapacidad en diferentes instituciones de Río Cuarto y de la zona. Trabajé un tiempito muy corto, ayudando, colaborando en algunos casos particulares en el Centro Terapéutico El Principito de Villa María, en casos puntuales y particulares. Y también ejercí la docencia en el nivel medio y en el nivel terciario, en el nivel no universitario, en lo que eran las carreras de formación docente. Ya después, cuando en el año 95 comienzo a trabajar, ya tengo muchos años trabajando. Todos los tenemos, 95, Celia. Somos una mesa con su edad. Eso, bueno. Sabemos que la parte de trayectoria iba a ser la más larga del programa. Este es el bloque que dura más. Más de hablar ya. Estaba previsto que este es el bloque de media hora. Trabajé como psicopedagoga en educación primaria, jardín, primaria y escuela rural, una tarea que me encantó muchísimo. Trabajé yo soy de un pueblo, de Carnerillo, y trabajé allí en el jardín primaria y escuela rural de la localidad de Carnerillo, y de Chucul, que es un pueblito muchísimo más chico que queda pegadito a Carnerillo. O sea que soy una psicopedagoga de la zona, por decirlo así, conocida por mi trabajo en su momento en toda esta zona, en esta región. Y después ya en el 95, sí, cuando ingresé al CONICET, ya me focalicé en lo que es la educación superior universitaria, pude ingresar también como docente a la Universidad Nacional de Río Cuarto, que fue, digamos, el lazo con posteriormente ingresar a Villa María, ¿no? Pero mire lo que había trabajado también, porque bueno, ya nos conocimos acá, pero todo el mundo tiene un pasado. Así es. Antes de la UNBM. Claro. ¿Y usted, profesor? Y el mío arrancó como muy temprano, digamos. A los 16 años tenía el primer programa de radio, la Radio Río. Ahí lo tuvimos como un año más aproximadamente. ¿Quiénes componían ese equipo? Bueno, estaba, en primer lugar, ayudaba a la noche, digamos, al operador, así que bueno, también a Gonzalo. Mire, digamos, ya tenemos. En algún momento pasé por ese... El operador beta, acá nos dicen. Digamos, en algún momento también pasé por esa parte. Creo que también era imagínate que, digamos, alguien con 16 años conduciendo un programa era un montón, digamos, era mucho, pero también se dio por la posibilidad de la explosión de las FM, eso fue. Y ahí quedó la cosa, o sea, me quedo más o menos pendiente, después hice teatro. Y esas dos cosas. Mire todo lo que nos estamos enterando del profesor Grasso. Mire, esas dos profesora Galvalici. Bueno, yo era egresado del lácteo, así que terminé, digamos. O sea, usted es técnico lácteo. Claro, después empecé ingeniería química, como era. Y al medio año me fui. O sea, al medio año me fui. La vocación duró poco. Claro, duró poco. Duró álgebra, geometría analítica y análisis matemático, me corrieron. Básicamente. Y dijimos, y las ciencias sociales lo abrigaron, lo abrazaron. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Y en ese ¿qué otra puedo hacer? Volvió de nuevo esta idea de la radio, de alguna vinculación, porque siempre me gustó eso, o sea, siempre estuve como más vinculado con eso. Estudié comunicación en Córdoba. Ahí no pude, honestamente, trabajar mucho en los medios, salvo al final, que trabajé un tiempito en la tele de cable, con un programa también, digamos, en primer lugar también haciendo notas, pero imagínate que yo recién dije que fue en el 2001, o sea que bueno, complicadísimo. Era muy complicado, sí, totalmente. Realmente muy complicado. Y después, esa adscripción que yo hice me llevó más a vincularme de alguna manera con la docencia. Porque a los 2 o 3 años estaba trabajando acá, estaba trabajando como tutor de educación a distancia en la Universidad de Córdoba, estaba trabajando en algunos colegios secundarios, o sea que mi vida profesional con la comunicación tuvo como
momentos. Si Poco querés. espasmódica. Muy espasmódica. Y a partir del año pasado, creo yo, con toda esta cuestión de cómo se modificó sustantivamente, digamos, la comunicación, principalmente por lo que pasó con redes sociales. Totalmente. Eso fue. Y bueno, y ahí me empezaron a invitar a un programa, al otro, a la tele, me empezó a agarrar el gustito de nuevo. Y este año arrancamos con un programa de radio. Dígalo, por favor. Un programa de radio que se llama ¿Dónde estamos cuando estamos? Con otros 2 profes, con Vanessa Villarreal y con Adrián Romero, en Radio Centro los viernes de 5 a 7. Particularmente el profe Romero también es profe de la carrera de comunicación, graduado de esta casa. Sí. Y Vanessa, que también la tuvimos entrevistando, es miembro, aparte de profesora, que ya la vamos a invitar en su carácter de docente investigadora, es miembro del equipo de básquetbol femenino. También. Por eso le hemos tenido en este episodio. Claro. Si me permiten, vamos a una primera pausa musical. Desde este año hemos incorporado a nuestro Haciendo Sociales la posibilidad de musicalizar con trabajos finales de grado de la licenciatura en composición musical con orientación en música popular de nuestra universidad. Está radicado en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas. Hoy particularmente vamos a escuchar a Federico Bergnano. Su trabajo final de grado se tituló su álbum, porque en realidad es un álbum lo que él produjo, es del año 2013 y particularmente el corte que vamos a escuchar se denomina Color Misterioso. Color Misterioso, Federico Bergnano, Límites Borrosos del año 2013.
Entendemos que es continuación Sí, de otros proyectos sí. y cómo surge el proyecto y después en nuestro, para ir ganando tiempo y Sí. no me tires No, contenido otro spoiler. previo, claro, otro spoiler, Vamos a hablar de los resultados. y todo eso. después. Pero muy bien, ¿cómo Claro. surge el proyecto? Bueno, la idea del proyecto, como te decía hace un rato, tenía que ver básicamente con esa profesionalización de la carrera de investigadoras e investigadores. Cuando nosotros iniciamos, verdaderamente no había investigadores con carrera de CONICET. Podíamos sí tener, digamos, hace unos 20 años, alguna que otra beca. Estaba algún que otro becario o becaria. Eso sí había, digamos, había dentro de la universidad, pero no había colegas con carrera de investigadora, es decir, colegas que habían entrado ya a ser investigadoras o investigadores dentro de la universidad. Eso se empieza a dar justamente con la creación de estas unidades de doble dependencia. Totalmente, todos éramos primero docentes Exacto. con afectaciones en investigación, ¿no? Docentes investigadores, no investigadores solamente. Entonces, a raíz de eso, de que empezó a haber un poquito más de presencia, de que se crearon y que ya, ya sea que se trate del CID, que se trate de Confines o que se trate de IMITAP, nosotros lo que veíamos era una radicación un poquito más creciente, ¿bien? Primero de investigadoras e investigadores y luego, como corresponde, digamos, de becarias y becarias, porque cada investigador que ingresa tiene a cargo una serie de becarias y becarios que proyectan, digamos, su investigación generalmente con una beca ligada a, digamos, una tesis doctoral. Sí, Esa sí, es y la a sus mayoría. campos de trabajo, Exactamente. totalmente. Eso un poco, así fue que, digamos, como nosotros íbamos viendo eso, ya no era simplemente la cuestión de, internamente, si querés, en el marco de la trayectoria de los proyectos, es como que, bueno, ya habíamos pasado de la instancia del enseñar sobre investigación y nuestra intención era ver, bueno, a ver qué es lo que se estaba haciendo en la práctica propiamente dicha de lo que sería enseñar a investigar, ¿no? Entonces, para enseñar a investigar teníamos que trabajar con colegas que están investigando, prácticamente, o sea, que están haciendo investigación, no que simplemente son docentes de un área, digamos, un campo específico concreto donde están más vinculados con la enseñanza de la metodología que a investigar propiamente. Claro, con el hacer propiamente dicho y que, bueno, y que en el mejor de los casos la enseñanza sea la puesta en acto frente a otro público. Me parece que tenemos un problemita técnico probablemente con la Celia. llama. Sí, eso estamos. Seguimos. Podemos seguir entonces. Sí, para esta parte, digamos. Para esta parte es válido. ¿Me están escuchando? Sí, Ahora sí, Celia. Perfecto. Ahora sí, Celia. Bien, Gracias. bien. Bueno. Gracias por volver a conectarte. Celia, no sé si pudiste escuchar lo que Mauricio estaba como introduciendo en relación cómo surge el proyecto actual de investigación que está a tu cargo. Sí, tal cual lo relató Mauricio. La idea era precisamente interiorizarnos acerca de la enseñanza de la metodología y de la formación en investigación que este grupo de investigadores recibió, y bueno, se nos dio la posibilidad de hacerlo cuando precisamente se empiezan a generar los diferentes centros de investigación en la universidad, ¿no? Como comentaba Mauri. Bien. Incluso, si bien la universidad cuenta con pocos investigadores principales, sí tiene bastantes investigadores asistentes, entonces nosotros contábamos con toda esa materia prima para poder trabajar. Esa era nuestra fuente primaria de datos. Celia, y un poquito, ¿cuál eran, sin tomar examen, aviso, ¿no? ¿Qué se preguntaron? ¿Cuáles fueron en términos generales los objetivos de este proyecto? Bien. Bueno, en realidad el objetivo principal es explorar la construcción de la identidad profesional de los investigadores de carrera de nuestra universidad, analizando las trayectorias tanto educativas como profesionales por las que ellos fueron atravesando.
identificando las fortalezas, debilidades y las necesidades que ellos plantean en el ámbito de la formación como investigadores, ¿no? Estamos aclarando de que no estamos hablando de sí. investigadores solamente en el marco de nuestras ciencias sociales, sino investigadores No. en el marco de toda la universidad, Claro, de todos los campos De los disciplinares, tres. de los 3 institutos, pero por lo tanto de todos Sí, los sí, campos sí. disciplinares que Exacto. abarca la universidad. Exacto. Exactamente. Nosotros nos preguntábamos diferentes cuestiones que hacen tanto al interés por ser investigadores como a los campos por los que fueron atravesando en esa construcción, ¿no? Porque si estamos pensando en la identidad profesional, estamos pensando en el ser investigador como una actividad, como una tarea, como un oficio, que requiere para su formación o su construcción cierto tiempo, el pasaje por cierta formación, la interacción con pares, el pertenecer a una comunidad académica, un contexto institucional, ¿no es cierto?, de investigación que lo propicie. Entonces, en esa construcción de la identidad del investigador, fuimos analizando todas estas trayectorias en función del interés, del campo, de la motivación. Bueno, si nos vamos a cuestiones más teóricas, desde una perspectiva de Pierre Bourdieu, ¿no es cierto? Cuando dijimos contexto institucional estaba clarito. Claro, está clarito, Estaba pero clarito. bueno, por ahí para la audiencia. Para la audiencia, muy interesante. Y en el marco de, todavía entendemos que los proyectos que son 2023, finalización de 2025, entiendo que todavía están en curso, aproximadamente a cuántas personas han podido entrevistar, cómo ha sido... Bueno, el relevamiento no tuvo tanto que ver con la cantidad, digamos, sino más bien con tratar de identificar las diferencias de los recorridos, porque en eso que decía Celia hace un ratito, de lo que le cuesta digamos, a alguien formarse en investigación, es decir, bueno, de piso tiene una carrera de grado, en principio, después tiene 6 años, probablemente 5 o 6 años de una tesis doctoral con beca. Después tiene alguna, en su mayoría, una beca de una postdoc, digamos, también. Y eso depende mucho también de la inserción institucional que tenga. Entonces, al no tener tantos investigadores principales y tener que trabajar con investigadores adjuntos o investigadores asistentes, bien, eso para el que nos está escuchando, que por ahí no tiene tanta vinculación con esto, sería a gente que de alguna manera en su gran mayoría se formó en otras universidades, bien, y que luego se radicó en la Universidad de Villa María. Sí, eso claro. es algo como bastante significativo, porque eso también tiene que ver con la posibilidad, como decía Celia, digamos, si nosotros queremos analizar cómo es digamos, ese proceso de identificación que tienen los colegas que están dedicados a la investigación, esa identidad, digamos, no solo en tanto que son investigadores, sino también una identidad más institucional, es decir, claro, con su centro de investigación y con la universidad, claro, porque digamos... Es como que su trayectoria laboral no coincide necesariamente con su trayectoria formativa. Exactamente. En la mayoría de los casos. Y claro, si nos vamos más a los cargos más altos, ahí sí. Menos. Ahí hay menos. Es inexistente, menos. Totalmente. En los otros sí, nosotros, digamos, por ejemplo, en investigadores asistentes, sí ya reconocemos investigadores adjuntos a muchos colegas que se han graduado en la universidad, que después hicieron su carrera de doctorado, estuvieron trabajando en alguna otra unidad ejecutora de CONICET, principalmente en Córdoba, en Río Cuarto, en Rosario, etcétera, o algunos en Provincia de Buenos Aires, y luego se radicaron acá en Villa María. Cuando se lograron abrir las unidades ejecutoras de doble dependencia. Exactamente. Claro. Eso es un poquito digamos, mirando un poco las trayectorias y a quién, y las posibilidades. Uno por ahí analiza en función de cómo se va dando cierta dinámica dentro de las instituciones, ¿no? O sea, un objeto que tiene una particularidad, que es que alguien que decide hacer investigación es una decisión a mediano o a largo plazo. Entonces, no es algo que
Después, en el otro bloque, vamos a hablar un poquito más de los resultados. Pero si es algo que alguien proyecta para su vida, ha hecho una inversión, así como el Estado ha invertido, porque en la mayoría de los casos se trata de gente que estudió en universidades públicas y que luego tuvo beca de CONICET, es decir, el Estado invirtió en esa persona o en ese investigador o esa investigadora 13 años aproximadamente, 13, 15 años, depende de los recorridos que nosotros hemos analizado. Por lo tanto, para alguien que tiene 30 años es la mitad de su vida, ¿no? Y en proyección son unos 30 años más o menos, digamos, de acuerdo, depende del género, ¿no es cierto? Pero es de acuerdo a su edad, a su trayectoria, sus posibilidades. Son muchos menos los casos que llegan a mayor edad, digamos, a seguir estando activas y activos. Llegan ya más por una cuestión honoraria que no por una cuestión de productividad, exacto, o de profesionalismo. Claro, digamos. Profesionalidad o productividad. Exacto. Pero muy interesante, realmente muy, muy interesante, porque aparte, a ver, entendamos que particularmente en el Instituto de Ciencias Sociales y relacionado a la unidad ejecutora de doble dependencia, Confines, es donde más se puede palpar, se puede visibilizar las trayectorias, como ustedes lo han mencionado, ¿no? Las compañeros, compañeras que han hecho su grado en nuestra universidad, tal vez en su momento su posgrado lo han tenido que hacer en otras universidades con beca del CONICET, y después, habiendo empezado su camino como investigadores en otras unidades, han podido ser radicados acá. Entonces, para nosotros eso es muy importante, ¿no? Les propongo, dijera nuestro conductor oficial, les propongo una segunda pausa musical, si el operador decide, si el operador nos acompaña. Nuevamente vamos a escuchar a Federico Bergnano con el trabajo final de grado del año 2013 que se tituló Límites borrosos, y particularmente esta obra. Ustedes saben que en ese momento, cuando se enseñaba el trabajo final de grado, no se llamaban ni canciones, ni temas, ni track, obras. Vamos a escuchar la siguiente obra, Más le vale, de Federico Bergnano.
hermoso trabajo final de grado titulado Límites Borrosos, que ustedes, si están viendo nuestra emisión por YouTube, verán la tapa del álbum, la tapa del disco, como se dice, que tiene una estética realmente muy, muy bonita. Y seguimos acá en Haciendo Sociales, ya en el tercer bloque, hoy con Celia Galvalicia a la distancia y Mauricio Grasso en piso, conversando acerca de las trayectorias profesionales de investigadores e investigadoras de nuestra casa, de nuestra universidad. Pero antes de continuar y de poder ahí seguir conversando de esta investigación, vamos a leer unos mensajitos que nos han llegado al chat en vivo de Jerónimo Vera, por si lo pueden reconocer. Qué bien y lindo organizado todo el estudio y el vivo. Más felicitaciones. Y Cami Vera, que nos dice, ¡qué grande! Agradecemos estos saluditos al chat en vivo y continuamos acá con Mauricio y con Celia, preguntándoles a qué conclusiones están. Entiendo que hallazgos, conclusiones, resultados, anécdotas, porque cuando uno hace investigación siempre tiene muchas anécdotas que nos puedan compartir en este espacio. Y bueno, la primera anécdota es que el objeto es dinámico. Ultra dinámico. Esa es la primera. Porque, digamos, cuando nosotros lo planteamos a esto, era, digamos, fines de 2022, inicio de 2023, y luego de 2023, digamos, con los cambios en la política nacional en función de la ciencia y la tecnología, el escenario cambió un poco. Entonces, en las entrevistas nosotros tenemos como dos grandes, si se quiere, momentos. Dos grandes momentos. Uno que era el que estaba más vinculado con cierta proyección, es decir, si nos reconocían que hay una vinculación, o sea, esta me parece que no es tan variable en este caso, que es la mayoría de quienes, cuando nosotros indagamos sobre las trayectorias, la mayoría había tenido una iniciación temprana, una estimulación temprana con la ciencia, ¿bien? En general, entiéndase, con el sistema, becas, más que todo, te diría yo, como estudiantes, incluso como estudiantes de nivel primario, ¿no? Es decir, las ferias de ciencia, toda esa cuestión que se había institucionalizado en algún momento en particular, que tuvo como un impulso, digamos, con las reformas educativas de los 90, y que también incidió, digamos, en la educación primaria y en la educación secundaria. Eso en las trayectorias lo teníamos como presente. Y después la otra... Aparecía mucho la palabra curiosidad. Ellos decían, cuando yo era chica era muy curiosa. Preguntaba, me gustaba leer, mis padres me compraban alguna enciclopedia o tenían algún familiar que se dedicaba a la investigación y demás, y esos eran como sus motivadores, ¿no? Nunca más acertada esa frase, Dios nos cría, nosotros nos juntamos, por decirlo así, porque todo nos pasó lo mismo. Claro, sí. Pero es esa cuestión, ya sea por una cuestión institucional o por una cuestión familiar muy próxima, digamos. Sí, está claro. O era, ahí Celia habla de un caso de una tía, pero era así, o sea, o es madre-padre por algún estímulo con una buena biblioteca o con un estímulo que exceda, digamos, la formación obligatoria. Nombraron a algunos profesores, exacto, profesores de escuela secundaria, eso también, que también estaban presentes, digamos, en la motivación de generar alguna instancia de escritura y de lectura, que era como los primeros pasos y las primeras habilidades necesarias para todo investigador, ¿no? Entonces aparecía también la figura del profesor, y bueno, lo que decía Mauri, ¿no? Las ferias de las ciencias, los encuentros de estudiantes, que siguen siendo tan importantes hoy en día. Qué fuerte eso, y qué, a ver, más que anécdota, qué fuerte poderlo visibilizar, porque, a ver, ¿qué podríamos pensar? Que uno ingresa a la carrera universitaria y después de haber tenido, como tenemos en casi todas las carreras del grado, de hecho en todas, metodología de la investigación, talleres de investigación, alguna aproximación desde ahí, porque un profesor, una profesora te vinculó a un proyecto de investigación, poder acceder a una beca de investigación, ya sea las de estímulo a las vocaciones científicas, como becas internas en el caso nuestro de acá de la universidad, pero poder rastrear
esto, ¿no? Que hay como una identificación, una objetivación muy Exacto. clara, ¿no? Que surge en la niñez, y es muy fuerte porque mientras ustedes lo estaban relatando, es como la historia, creo que todos nos identificamos, por lo menos quienes estamos acá en este piso, en parte. lo podemos identificar de esa manera, totalmente. Hay una proyección sobre cierta subjetividad. Por eso decía, digamos, en un bloque anterior, que son como, digamos, uno lo plantea como una expectativa a un mediano o un largo plazo. Entonces, es como decidir, no sé, ser futbolista, por ejemplo. Sí, totalmente. Hay un montón de chicos que quieren jugar al fútbol, muy pocos llegan. Bueno, probablemente no sean tantos los que quieran hacer investigación, pero sí está claro que son muy pocos los que llegan, digamos. O sea, los que aguantan, digamos, los que por ahí tienen cierta convicción, ¿no? Bueno, aguantan las frustraciones, ¿no? Que eso sería un poco, ¿no? Es decir, Totalmente. Claro. Y cierto nivel de incertidumbre, porque sí. también es un escenario Justamente. donde en algunos casos se compite donde claro. la lógica de quien evalúa es externa a la universidad y es lejana, entonces donde tampoco se tienen tantas, digamos, justamente las certezas no siempre están, o sea, se apuesta a eso, pero también depende de un tribunal externo que habilite la posibilidad, por ejemplo, de una beca doctoral o no. Entonces, sí, uno se arriesga y se arriesga mucho, ¿no? Claro. Ahí aparecen las debilidades que nosotros podemos encontrar, ¿no? Porque cuando ellos empezaban a expresar cuáles eran sus cuestiones en relación a poder haberse mantenido en el sistema, ¿no? Porque, bueno, como estos investigadores eran investigadores con ya una trayectoria bastante avanzada, lo que aparecía dentro de las debilidades justamente eran las cuestiones que tenían que ver con los salarios, con los insumos, con los costos para poder mantener sus investigaciones, con los tribunales que los evaluaban, las exigencias propias de las entregas de informes dentro del CONICET, que todos sabemos que tiene todas sus exigencias y la cantidad de publicaciones que tienen que tener por año para poder mantenerse en el sistema. Y dentro de la diferencia que observábamos fundamentalmente entre sociales y naturales es que las actividades en el área de sociales son más solitarias. No, mientras que en el área de las ciencias naturales hay equipos conformados, entonces los mismos equipos trabajan determinadas temáticas y se van sosteniendo, incluso hasta en un espacio físico que comparten. Entonces la actividad en el área de las ciencias naturales es más colectiva, por decirlo, ¿sí? Más acompañada. Mientras que en las ciencias sociales, en general, los investigadores se sentían como solos, salvo en los encuentros o congresos, o si lograban armar redes de investigación que les permitía, digamos, trabajar colectivamente en algunas miradas. Claro, pero en general el trabajo es más solitario, ¿no? Mira qué interesante esto para una audiencia, porque casi que se podría Al pensar revés. que el investigador de las ciencias físico-biológicas es una persona más sola, más solitaria, y generalmente tendemos a pensar que quien está vinculado a las ciencias sociales, a las ciencias humanas, tiende a ser más gregario en su trabajo. Pero sí, de hecho, a ver, entendemos que, por ejemplo, acá mismo en la universidad, quienes son investigadores vinculados a las ciencias físico-biológicas, ¿no? Trabajan en laboratorios y son espacios comunes, Sí, exacto. mientras que nuestros Sí, sí, sí. compañeros y compañeras que trabajan en sociales trabajan en boxes Sí. bastante atomizados también. Claro, es, Exacto. digamos, la pertenencia por ahí o la identificación con un rol, con una tarea más profesional. Por una parte tiene que ver con esto que decías vos, Carla, y después lo otro es el tipo de investigación que se realiza. Por ahí, en ciencias naturales o en ciencias biológicas, el costo de los insumos, el costo del o sea, del mantenimiento de los equipos de laboratorio. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con mayor requerimiento de dinero en todo caso. Entonces es claro que ahí la cuestión es colectiva porque hay muchos insumos que se comparten. Es decir, primero se averigua qué es lo que se tiene que comprar
y después una vez que se compre ese insumo, ya sea una droga, un reactivo, lo que sea, después se termina compartiendo porque tiene un vencimiento. Por ejemplo, una vez abierto eso, te dura 6 meses. Entonces, hay todo como una logística que es parte de la producción en sí misma, digamos. Y además ya tiene, como te diría, me parece que ya viene como de una escuela. Es decir, uno lee, por ejemplo, insumos que tienen que ver con esa ciencia, y uno lee un paper y vos decís, bueno, pero acá hay 7. Claro. Digamos, en el paper, la autoría de esto son 7. Entonces, por ahí está la primera que lo escribe, que es en general quien lo escribe, y la última a lo mejor que es la directora de la institución. Y en el medio hay 6 compañeras o 5 compañeras que tienen que ver con muchas actividades que se hacen, sobre lo cual hubiese sido muy difícil llegar a realizar esa investigación por las particularidades del trabajo de campo. En cambio, en ciencias sociales, digamos, es como esa tarea más solitaria o más migratoria en todo caso, Sí, totalmente. o más de frontera, tiene más que ver con los vínculos y cómo se van tejiendo los vínculos. Es como que se van construyendo al revés, ¿no? Es decir, es como se van construyendo en función de la necesidad de quien va investigando, y en ciencia natural lo que daría la impresión es que hay una oferta sobre un objeto que ya tiene identificado cierto recorrido, por lo cual quien viene a hacer una investigación viene a aportar algo en relación a esto. Claro, como que está prearmado. Exactamente. Hay un camino, si se quiere, un poquito más allanado o más claro. orientado en todo caso. Sí. Entonces vos podés hacer esto otro, y podés, no sé, por ejemplo... Sí, o más materializado en realidad. Solo y a los general, sí, perdón. Recuerdo que muchos de los investigadores de las ciencias naturales ya habían comenzado con las temáticas que luego continuaron investigando en sus trabajos finales de grado, Claro. ¿no? Entonces fue como una continuidad dentro de los mismos equipos en los que estaban insertos. Mientras que por ahí en el área de sociales, las temáticas a investigar se fueron buscando, digamos, posteriormente al trabajo final de grado. Por ahí en otros equipos, en contactos que tenían o que se fueron estableciendo con docentes de la universidad y demás. O sea que la dinámica de construcción de los temas también fue diferente. Una sola preguntita más y ya Sí. no estamos excedidos en tiempo, ¿no? Una preguntita más. Ustedes, vos, Mauri, planteaste que la investigación planteó 2 momentos, ¿no? Un momento donde, previo al año 2023, donde había un escenario donde se veían, ya fueran tanto proyecciones distintas, ¿no? Y donde encontrábamos en común las trayectorias que encontramos hasta en la niñez. Post 2023. ¿Qué encontramos? Bueno, hay un quiebre, evidentemente, que nosotros lo vemos en las últimas entrevistas que realizamos, porque tenían más o menos las mismas características, y ahí ya empiezan a aparecer con mayor, si querés, persistencia la cuestión de la incertidumbre en función del hacia dónde investigar, ¿no? Porque el escenario particularmente cambió, digamos, el escenario nacional cambió. La orientación también cambió, es decir, hay un impulso por ahí a algunas áreas, o sea, se vuelve a cuestiones que ya habían pasado, digamos, en otras épocas, no es que es algo novedoso, pero por ahí es algo que, al venirse consolidando más lentamente, había cierta proyección, cierta expectativa de finalización, de ingreso por ahí, con algunos cargos pequeños en docencia y un mantenimiento. Y ahora lo que hay es una especie de, exploración, si se quiere, en otras áreas, de migración también, de gente que renuncia por ahí a la posibilidad de seguir investigando porque tiene otras ofertas laborales, o decide nuevamente irse del país, etc. Es decir, migrando otros horizontes, que hace compleja la proyección, porque me parece que un poquito era eso, o sea, nuestra idea de investigar las trayectorias era ver, a ver desde cuándo y hasta dónde y cómo miran, es como estudiar pasado, presente y futuro. Totalmente. De una cuestión subjetiva o de varias cuestiones subjetivas, y en esos relatos o en esas reconstrucciones uno ve que hubo, avances y retrocesos propios de la vida de cada uno de las y de los investigadores, como así también de cómo fueron atravesando las instituciones.
pero cuando hay un cambio más radical del escenario... En un contexto ahí se sociopolítico complica. histórico, claro. Exactamente. Celia, Claro, no sé si recuerdan, pero hará 2 años o 1 año y medio hubo toda una reubicación de los investigadores de CONICET de la UNBM en diferentes espacios curriculares, ¿no? A raíz Totalmente. de, bueno, la reducción que hubo en lo que es los aportes de dinero y de presupuesto para ciencia. Nosotros tuvimos en Villa María una reubicación importante de investigadores de CONICET en el área de docencia. Podríamos contarte, Carla, otros resultados que tienen que ver con las necesidades que los investigadores nos comentaban, ¿no? Como por ejemplo, empezar a fomentar espacios de investigación desde los primeros años de carrera, el pensamiento crítico, la amplitud de miradas y análisis teóricos de diferentes objetos de estudio. Ellos también bregaban por una redefinición de la planificación curricular en lo que hace al área metodológica, porque bueno, planteaban que precisamente incluso en los doctorados la formación metodológica les resultaba sumamente necesaria. Y bueno, y como ya sabemos, ¿no es cierto?, la importancia de seguir consolidando equipos de investigación a lo largo de toda la formación del grado y de permitir la participación de los estudiantes desde el inicio, siendo muy nobles, ¿no? Celia, Mauri, estamos muy excedidos en el tiempo. Bien. Más que agradecida por este programa. Nos compartimos ser docentes de espacios vinculados a lo metodológico. Por lo tanto, nos podríamos juntar, tomar 20 termos de mate y conversar de un montón de cuestiones que hacen a la profesión docente, del docente de metodología, que es un montón. Sí, muchísimas gracias, Celia. Nos gusta. Sí. Encima sí, nos gusta. No gusta, porque lo metodológico es así, o te gusta o no te gusta, ¿no? Claro. Pero está claro. A nosotros nos apasiona. Sí, amores y odios. Sí, tal cual. Muchísimas gracias, Celia. Muchísimas gracias, Mauri. Gracias. Saludamos a nuestro compañero Gabriel. Saludamos y agradecemos a nuestro superoperador Gonzalo, que hace todo lo posible para que esto salga cada día mejor. Saludamos a la audiencia y nos encontraremos mañana con un segmento de Voces, Territorio en Voz, que es el segmento de la Secretaría de Vinculación. Y nos vamos de este programita, de este Cuadernos de Campo, de hoy 26 de mayo de 2025, escuchando el trabajo final de grado de Federico Berniano, con el tema, con la obra Híbrido, del trabajo final de grado Límites Borroso de 2013. Escuchamos Híbrido. Adiós.